Me presento, soy la abogada Melanie Guerrero, seré la persona encargada de llevar a cabo, ciertos tipos de... Seré la guía en esta capacitación. Les doy la bienvenida a este curso o capacitación profesional sobre la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para comenzar, me gustaría que por favor hicieran un control de asistencia. El link les voy a poner aquí en el chat grupal. Simplemente necesitan sus nombres y sus 2 apellidos y hacen constar el día en el que estamos. Hoy es 18, entonces solo marcan el 18 y envían el formulario, por favor. Es para llevar constancia de las personas que han asistido y una vez hecho el control de asistencia, pues nosotros podamos emitirles el certificado que será enviado a su correo. Mientras ustedes, por favor, hacen el control de asistencia, quiero presentar a la abogada Samantha Vélez, que será la persona que va a comenzar con esta capacitación. Muy buenas noches con todos los presentes. Un gusto poder ser participante de esta capacitación. Me presento, soy la abogada Samantha Vélez Soto. Actualmente estoy cursando la maestría en la Universidad Estatal de Milagro y el tema que les voy a dar a continuación son sobre los derechos humanos, la importancia, funciones y sus características. Para eso, por favor, necesito la diapositiva, la primera diapositiva para poder explicar. Bien, previo a la proyección de la diapositiva, continuaré dando una breve historia sobre los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Como concepto, son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Perfecto. En la breve historia que les voy a dar a continuación, ustedes se van a dar cuenta el motivo y qué es lo que impulsó a los organismos internacionales a crear los derechos humanos, como lo que es la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como todos sabemos, durante la Segunda Guerra Mundial del año 1939 a 1945, ya estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, hubieron varios países que promovieron la importancia y la creación de un organismo en donde pueda evitarse los conflictos de guerra a futuro y promover la paz. Esto es lo que dio paso a la Declaración Universal de Derechos Humanos y se creó en abril de 1945 y llegó a formar parte más países miembros y es lo que da el fin a que el 10 de diciembre de cada año se celebre el Día Universal de los Derechos Humanos. Bien, estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Pues bien, las leyes relativas a los derechos humanos es lo que exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impida hacer otras. Las personas también tenemos responsabilidades, así como hacer valer nuestros derechos y el deber de respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona puede o tiene derecho a llevar ningún acto que vulnere los derechos de los demás. Siguiente diapositiva, por favor. Los derechos humanos son el conjunto de derechos, sin importar su origen étnico, nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad,
discapacidad, condición social, salud, religión, preferencias sexuales, opiniones políticas, la condición también de nacimiento, estado civil, entre otros. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Entre las características de los derechos humanos tenemos la universalidad e inalienabilidad. ¿Qué quiere decir esto de universalidad, inalienabilidad? Pues bien, los derechos son universales, son inalienables, es decir, son para todos, sin distinción alguna, y son inalienables, que no pueden renunciar voluntariamente, porque eso ya les pertenece desde el momento en que nacen. Indivisibilidad. Los derechos humanos son indivisibles, sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, son inherentes a la dignidad de todos los seres humanos. Por consiguiente, no puede haber derechos pequeños, ya que no existe jerarquía en los derechos humanos. Interdependencia e interrelación. El cumplimiento de un derecho depende siempre, total o parcialmente, del cumplimiento de otros derechos, como por ejemplo, el ejercicio efectivo del derecho a la salud. Puede depender del ejercicio efectivo del derecho a la educación o a la información. Tenemos también igualdad y no discriminación. Todas las personas somos iguales y en virtud de nuestra dignidad intrínseca. Todas las personas tenemos derecho al disfrute de nuestros derechos sin discriminación alguna por raza, color, género, origen étnico, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional, discapacidad, posición económica, circunstancias del nacimiento y otras condiciones que explican los órganos creados en virtud de los derechos humanos. Participación e inclusión. Todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a contribuir, disfrutar y participar activa y libremente el desarrollo civil, político, económico, social y cultural, a través del cual los derechos humanos y las libertades fundamentales pueden hacerse efectivas. Y finalmente tenemos rendición de cuentas y Estado de Derecho. Los estados y otros garantes de derechos deben respetar las normas y principios jurídicos consagrados en los instrumentos de derechos humanos. Cuando no lo llegaren a hacer, los titulares de derechos que han resultado vulnerados, perjudicados, tienen derecho a entablar un proceso ante un tribunal competente u otra instancia judicial en busca de una reparación apropiada y de conformidad con las normas y procedimientos previstos en la ley. Hasta aquí mi intervención. Si alguien tiene alguna inquietud, por favor, hágamela saber. No sé si desean las preguntas, realizarlas al final, si tienen alguna duda. Vamos a dar unos 10, 15 minutos al final de toda esa capacitación de la jornada del día de hoy para que puedan resolver sus dudas. A continuación va a brindarles la capacitación el abogado Cristian Godoy. Cristian Godoy. Muy buenas noches con todos los presentes. Primeramente agradeciendo de antemano pues que se hayan tomado el tiempo de estar aquí presentes en la invitación tan cordial que les han hecho los compañeros y mi persona. Bueno, me presento, soy el abogado Cristian Isaac Godoy Gudiño, actualmente funcionario público en calidad
de servidor como asistente electoral transversal en el Consejo Nacional Electoral, maestrante en la especialidad de Derecho Constitucional Procesal de la Universidad Estatal de Milagro. Bueno, dentro de esta capacitación es importante topar cierto tema normativo, el cual lo toparemos de manera general, a fin de que tengamos un mayor entendimiento del tema central. Si me ayudan por favor con las diapositivas, hasta yo empezar. Debo citar el artículo 44 de la Constitución de la República, siendo necesario e imperativo señalar inicialmente que nos encontramos dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia, conforme lo determina nuestra Constitución de la República del 2008, la misma que se encuentra vigente. Nuestro país como tal es un Estado constitucional de derechos, justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Además, se organiza de manera de república y se gobierna de manera descentralizada. Es necesario, al invocar la Constitución de la República, remitirnos al capítulo 3, el mismo que nos habla sobre los grupos de atención prioritaria. La Constitución en el capítulo 3 lleva como título Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Este capítulo se encuentra subdividido en 5 secciones, de las cuales tenemos adultos menores, jóvenes, movilidad humana, mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes y otros. Se encuentran subdivididos en más numerales. Nosotros nos vamos a centrar en el 5º, que se refiere a niños, niñas y adolescentes, que es el tema central de nuestra exposición. El artículo 44 nos menciona que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de manera prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Además, se atenderá el principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre el de las demás personas. En esta parte me gustaría hacer una pausa, por lo cual me he permitido subrayar este tema muy importante sobre el principio de su interés superior. ¿Qué es el principio de interés superior? Para las personas que estamos dentro del rol jurídico, los colegas que se encuentran aquí presentes y nos honran con su presencia, y las personas que de pronto no están en este medio, el principio de interés superior tiene tres significados. El primero como un derecho, el segundo como un principio de interpretación y el tercero como una norma de procedimiento. Este principio jurídico garantista como tal, como se escucha, interés superior del menor, potencia el reconocimiento de todos y cada uno de los derechos. Es aquí donde es importantísimo la exposición que hizo la colega que me antecedió, indicando que los derechos y sus características pues son intangibles, son irrenunciables y muchas otras más características. Es necesario indicar que el interés superior del menor como principio jurídico garantista potencia el reconocimiento de todos los derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes en pro de su bienestar. Además, este principio rige sobre toda medida o norma porque cualquier decisión relacionada tiene que ser en pro del bienestar de los menores. Es así que es importante indicar que el artículo 44 nos indica lo siguiente: niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto, de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en su entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Claramente la Constitución nos dice el tipo de vida que debe llevar un menor. Por favor, si me ayuda la siguiente diapositiva. Artículo 45. El artículo 45 señala: los niños
niñas y adolescentes gozan de derechos comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica, su identidad, a un nombre, a una ciudadanía, a la salud integral y nutrición, a la educación y cultura, el deporte y recreación, a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, a la participación social, el respeto de su libertad y dignidad, a ser consultados en los asuntos que les afecten, a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades. Es decir, no se puede discriminar a ningún menor de edad y a ninguna persona en el Estado ecuatoriano por si este es mestizo, si este es indígena, si este se define como negro y toda la interculturalidad que existe en nuestro país. Por favor, si me ayuda a la siguiente. En esta parte es necesario indicar, el artículo 46 señala que el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguran a los niños, niñas y adolescentes. La primera, atención a menores de 6 años que garantice su nutrición, salud y educación y cuidado diario. Esto nos trae a colación la primera explicación, al ser un Estado de derechos, este Estado garantista en materia debería garantizar lo que señala la Constitución. Sin embargo, hay instituciones que no cumplen con su rol. En este caso, la atención a menores de 6 años con el tema de la nutrición y salud, educación y cuidado diario correspondería al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Educación, el garantizar que todos los niños se encuentren sanos, que si un menor sufre de algún tipo de enfermedad tenga un tratamiento óptimo, y si este menor no puede acceder a la medicina privada, pues la medicina pública le pueda permitir garantizar este derecho. Así también, el numeral 2 nos señala protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral económica. El numeral 3, atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. Las personas con discapacidad actualmente pues son un grupo vulnerable, y este grupo vulnerable pues es reconocido constitucionalmente, por lo cual tiene sus beneficios tanto en el tema social, de inclusión e incluso en el tema de impuestos, lo cual es de conocimiento público que existen ciertos beneficios de las personas calificadas como personas con discapacidad. Sin embargo, es necesario atender el punto 3, el mismo que menciona atención preferente para la plena integración social que tengan discapacidad. 4, protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato y explotación sexual, lo cual obliga al Estado a invertir en ciertos ámbitos en los cuales muchas veces por A o B situación, tema de crisis económica, crisis política, se encuentra desatendido por el gobierno central. ¿Me ayuda, por favor, con la siguiente? El numeral 5 menciona la prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. Un tema social como el alcoholismo, por ejemplo, es una enfermedad reconocida dentro del sistema público. Esta debería tener un tratamiento y se puede ver en adolescentes, no necesariamente en niños, pero sí en los adolescentes. 6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias. Tenemos un ejemplo que fue la catástrofe del 16 de abril en años posteriores, de la cual fue víctima nuestro país. Una catástrofe natural, la cual fue atendida en su parte por el Estado. Bueno, sin embargo, cada quien tiene su conclusión de dicho evento. 7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes difundidos a través de cualquier medio que promuevan la violencia o discriminación racial o de género.
8, protección y asistencia especial cuando la progenitora o el progenitor se encuentran privados de su libertad. Y 9, protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran de enfermedades crónicas o degenerativas. Bueno, para finalizar con mi intervención, debo señalar que el tema central de esta parte es el interés superior del menor. Para evaluar y determinar el interés superior del menor, hay 3 pasos básicos. El primero, que es la obtención y el recaudo de información sobre qué pasó con el menor, qué está sucediendo, cuál es el elemento que al menor puede estarle vulnerando uno de sus tantos derechos. El paso 2 es que la autoridad, sea judicial o administrativa, evalúe el interés del superior del niño. Y el paso 3, tome una decisión determinando el interés superior del niño. Eso sería en torno al tema que estamos tratando en este conversatorio. Sin embargo, al final, como dijo la compañera, se responderán a las preguntas que tengan a bien hacernos. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es la abogada Fernanda Narváez Cañar. En este momento yo me permitiré hablarles sobre la importancia que tienen los derechos de los niños. ¿Me pueden confirmar si están visualizando la pantalla? Sí, se puede ver la pantalla. Muchas gracias. Bueno, hay que entender 3 aspectos importantes sobre los derechos de los niños. Los niños y los adolescentes tienen los mismos derechos que los adultos. Esto hay que entenderlo porque se cree, vienen de costumbres muy ancestrales, ¿no? Al considerar que los niños no eran importantes en la sociedad. Se creía que los niños podrían ser incluso cosas, objetos. Sin embargo, esta perspectiva fue cambiando conforme la sociedad avanzó. Es por eso que se entiende que los niños y adolescentes tienen los mismos derechos que una persona adulta. Si bien es cierto, los niños son dependientes de los adultos, pero esto no los hace objeto ni propiedad de los mismos. Además, hay que entender que aparte de los mismos derechos que tiene un humano, los menores tienen derechos específicos que responden a su desarrollo integral, ¿sí? Debemos también comprender que el darle derechos a los niños no es un acto de caridad, sino que ellos son acreedores y titulares de sus propios derechos. Tanto es así que la Convención sobre los Derechos del Niño ha establecido que el niño es un individuo tanto con derechos y con responsabilidades. Debemos entender también que los niños, como les había mencionado, ellos son dependientes de los adultos, empiezan su vida dependiendo de otro adulto. Es por eso que la importancia que se le da a los derechos del niño es tan fuerte, es superior a los derechos de un adulto. ¿Por qué? Porque cuando dependen de un adulto, si el adulto no es responsable de los niños, ¿qué va a pasar con estos menores? Ya hemos visto en nuestro medio, conocemos casos de niños que son maltratados, que son abandonados. ¿Y qué es lo que sucede con estos menores? Realmente su vida ya no toma un rumbo fijo, terminan en drogas, son delincuentes. Entonces, todo este revestimiento de los derechos intenta prevenir estas situaciones, incluso intenta prevenir los mismos homicidios cometidos ante niños por la negligencia de los padres, ¿no? Otra cuestión importante, me voy a permitir pasar a la siguiente diapositiva. Ya. Debemos tomar en cuenta que las opiniones de los niños deben escucharse y tomarse en cuenta en los procesos políticos, porque como ya los hemos dicho, son personas con derechos propios. Sin embargo, este aspecto en lo personal y con el grupo no hemos visto que se haga factible. O sea, el derecho de los niños en nuestro país, en cuanto a medidas políticas, aún no es escuchado. Un avance podría darse cuando en juicios de divorcio, de tenencia, de visitas, sí se exige la opinión del menor.
mediante esta audiencia reservada para escuchar a los menores. Es el primer avance que yo he podido ver dentro de nuestra legislación ecuatoriana en que se permite o en que se exige escuchar a los menores para poder resolver en base a sus derechos. ¿Por qué también es tan importante el derecho de los niños? Porque fallar a los niños tiene un costo inmenso para la sociedad. ¿Y por qué es esto? Porque como todos sabemos, y aunque la frase suene rebuscada, los niños son el futuro de un país, son el futuro de una sociedad. Entonces, si nosotros no sentamos las bases adecuadas, si no forjamos líneas estructuradas para cuidar los derechos de estos niños, son los futuros adultos en los que va a depender nuestra sociedad. Es por eso es que es tan importante, pues por eso que se habla del interés superior del menor. Un ejemplo sencillito que más adelante lo podrán exponer nuestros compañeros es, por ejemplo, en algo tan simple como los juicios de alimentos. El interés superior de los niños en relación al adulto que tiene que proporcionar una pensión alimenticia es superior, sobresale, porque el simple hecho de que nos digan es que yo como padre deudor de alimentos no puedo pasar una pensión porque tengo muchas deudas con la ganga, tengo deudas, préstamos quirografarios, etcétera. El juzgador no toma en cuenta eso, porque lo que a él importa es el derecho, el interés superior del menor. Entonces, de ahí es un ejemplo muy práctico de cómo el derecho del menor a veces es más importante que otros derechos. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. A continuación, se va a presentar la compañera o abogada Amelia, quien va a seguir con esta capacitación. Muy buenas noches, queridos compañeros, asimismo pues asistentes que se encuentran atendiendo pues esta pequeña capacitación dada por este grupo de estudiantes. Soy la abogada Amelia Morán, quien les va a hablar sobre los derechos y el bienestar de los niños adolescentes, la constitucionalidad y la ley. El UNICEF es un órgano nacional de Naciones Unidas encargado de proteger los derechos de todos los niños en todas las partes, especialmente en los más desfavorables. Es la única organización la cual la Convención sobre los Derechos de los Niños se refiere concretamente como fuente de asistencia y asesoramiento especializado. En el fondo, las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, defiende con convicción a los derechos de niños y cuidados de los más pequeños en todo el mundo, constituye la base del desarrollo humano. Fue creado en el año de 1946 para brindar ayuda urgente a los niños y niñas víctimas de la guerra. En el año de 1950 amplió su mandato para abordar también las necesidades a largo plazo de la niñez y la mujer en el país de desarrollo y que se encuentra en desventaja. El Fondo de las Naciones Unidas, UNICEF, está presente en Ecuador desde el año 1973, al igual que en los 90 países en donde actúa. Desde el año 1973 se promueven los derechos y el bienestar de la niñez y adolescentes ecuatorianos en todo lo que se hace. Desde el UNICEF, el Ecuador ha apoyado a los gobiernos nacionales y a las instituciones estatales organizadas y las sociedades civiles para proteger los derechos de los niños y ayudar a alcanzar el máximo de plenitud. De la mano con UNICEF, durante más de 48 años, Ecuador ha logrado importantes avances a favor de la niñez, pero aún persisten desafíos, compromiso y trabajo sin descanso. Existe un plan de trabajo alineado a la agenda que viene a futuro del año 2030 y al objetivo de desarrollo sensible, así como el Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador, y busca a cada niño en todos los rincones del país que tenga las mismas oportunidades para alcanzar vida plena y feliz. El programa UNICEF en Ecuador ha desarrollado grandes estrategias. La primera es Creciendo sin Violencia, comprometidos a continuar
Acciones para que los niños, niñas y adolescentes crezcan libres de violencia, maltrato, explotación o abuso o negligencia. Por ello, UNICEF creó entornos donde los niños están protegidos y va a prevenir el embarazo en adolescentes con consecuencia de abuso sexual. La segunda línea de acción es equidad para la niñez, que encuentra en nuestro esfuerzo para que todos los niños y adolescentes cuenten con las mismas oportunidades, que tengan salud, se alimenten adecuadamente, accedan al agua limpia y a una educación de calidad, inclusiva, intercultural, y no se puede quedar de esta forma ningún niño fuera, que todos los niños puedan tener una vida digna. El Ecuador en realidad es un estado que tiene agrado de presentar el Comité de Derechos de Niños y su informe inicial acerca del cumplimiento de las normas de protocolo facultativo en el ámbito nacional. El Estado garantiza el respeto irrestrictivo de las normas del derecho internacional humanitario a favor de los niños, niñas y adolescentes. Se ha elaborado un informe del Consejo de la Niñez y Adolescencia, lo establecido en el artículo 195, literal I, del Código de la Niñez y Adolescencia, con el apoyo de las instituciones que conforman el grupo de trabajo sobre los derechos de los niños. Para su elaboración se toma en cuenta el Consejo de la Niñez y Adolescencia, estructuró una metodología de levantamiento de información bajo 4 premisas: el marco jurídico, política pública; B, el marco institucional, prevención y protección. El presente informe mantiene una estructura numérica en el que pone basado a las 4 primicias descritas en el numeral anterior. El Ecuador ha alcanzado un estricto cumplimiento del protocolo facultativo. El plan propone el fortalecimiento y la administración de justicia, la generación del sistema de protección de víctimas y testigos, Ministerio Público de producción de conocimiento alrededor de las prácticas de los operadores de justicia, del marco jurídico y del procedimiento para la reformulación de normas que fueran necesarias. Las instituciones que protegen a los niños en el Ecuador, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, es un organismo público con representatividad ciudadana. Está encargada de velar por los respetos de los derechos de los niños y adolescentes y vigilar su cumplimiento. Y asimismo, para llegar a cada rincón donde cada niño necesita. Tenemos algunas oficinas centrales como es en Quito, Manabí. Además, a lo largo de la frontera norte, Ecuador, un punto focales en Esmeralda, Imbabura, Sucumbío, Huaquillas y al sur del país. El Ecuador, la Constitución del 2008 es una constitución la cual es independiente, social, democrático, soberano, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. El artículo 66 de la Constitución ecuatoriana reconoce y garantiza los derechos de integridad personal a una de las vidas libres de violencia en el ámbito público y privado a través de la adopción de las medidas que prevengan y eliminen y sancionen toda forma de violencia. Todos los niños y adolescentes son iguales ante la ley, no serán discriminados. La Constitución, asimismo, pues, garantiza la no discriminación a los niños, ya que muchas veces su nacimiento, la nacionalidad, la edad, el sexo, la etnia, el color, el origen social o idioma, religión, son casi lo que más alinea para una discriminación ante la sociedad. Los niños adolescentes tienen derecho a la integridad física, psíquica y a su identidad y nombre, ciudadanía, salud integral, nutrición y educación. Asimismo, la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación permite establecer
la relación de respeto en la cual se garantiza a todas las personas y comunidades de pueblos, nacionalidad y colectivo el goce de las mismas oportunidades, la distinción exclusiva y restricción, preferencia por cualquier condición permanente temporal de las personas y comunidades, pueblos, nacionalidades. Por ejemplo, la práctica de actos discriminatorios impiden que los derechos establecidos en la Constitución se materialicen y puedan ser realmente ejercidos por las y los titulares de los mismos, quienes además afectan el proyecto de vida, menoscaban la dignidad. Los niños pertenecen al grupo de atención prioritaria. La Constitución y el país del Ecuador establecen el título segundo sobre los derechos, en que el capítulo tercero acerca de los derechos de las personas y el grupo de atención prioritaria en el artículo 35 de los niños, niñas y adolescentes forman parte del grupo de atención prioritaria y que el Estado prestará especial protección a las personas con condiciones de doble vulnerabilidad. Asimismo, el artículo 45 manifiesta que los niños, niñas y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos en nuestra edad. Podemos darnos cuenta que inclusive, o sea, esto es una ley que protege a los niños no solamente en Ecuador, sino también a todo tipo de niños a nivel nacional, ya que en nuestro medio nos podemos dar cuenta de que existen niños, más que todo refiriéndonos al tema del ingreso de ahora de nuestros vecinos venezolanos. Tenemos bastante niños donde realmente, o sea, esto le protege a nivel no solamente de Ecuador, sino a nivel internacional, o sea, tanto aquí como en cualquier lado, como dice siempre, la discriminación, no solamente por el color, sino por diferentes tipos de sujeción en las personas. Entonces, tenemos una Constitución realmente que nos ampara y nos protege de muchas cosas y nos da muchos derechos, no solamente a los niños, sino a todas las personas. Esa es mi parte. Muchas gracias. Por favor, a todos los presentes, les recuerdo que en el chat de esta llamada se encuentra el link para que por favor registren su asistencia, ya que según lo que he estado revisando, solo 24 personas de las, nos encontramos conectados más de 37 personas, o sea, no han registrado la asistencia. Y esto es importante para poder obtener su certificado de participación. Buenas noches, compañeros y compañeras maestrando e invitados especiales. Soy la abogada Ana Lucía Álvarez Castro y al igual que mis compañeros ponentes que me antecedieron, estoy también cursando mis estudios de maestría en esta hermosa universidad. A continuación, mi tema a exponer es sobre los organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos. El título cuarto del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece que las Juntas Cantonales de Protección de Derechos son órganos de nivel operativo que pueden ejercer funciones de asesoría, recomendaciones, informes y otros instrumentos administrativos y técnicos. Ellos no resuelven ni pueden decidir sobre tenencias, visitas y alimentos. Se limitan solamente a dar consejos dentro del ámbito de sus responsabilidades. Estos órganos también son autónomos. Sí, tienen autonomía administrativa y funcional. Esto quiere decir que es independiente de algún otro organismo. Estos pueden hacer y deshacer o tomar diferentes tipos de acciones que consideren necesarias y cuando sean necesarias. Su función pública es la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Se refiere a que protegen los derechos individuales y colectivos de los niños, niñas y adolescentes en sus respectivos cantones
en los que operan este tipo de juntas y están organizados por cada municipalidad a nivel cantonal o parroquial. Están organizados por municipalidad, por cada municipalidad, dependiendo del nivel. Ya sea este nivel puede ser ya sea cantonal o bien parroquial. Además son creados según sus planes de desarrollo social. O sea, ¿qué significa esto? Que ellos han sido creados de acuerdo a los planes de desarrollo social que tenga cada municipio. Además están financiados por los municipios. El municipio que los crea, como sabemos, con su recurso propio, así lo establece pues el COTAD, el Código Orgánico de la Organización Territorial y las demás leyes correspondientes. El artículo 206 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia menciona sobre el funcionamiento de las juntas cantonales de protección de derechos. ¿Cuál es su funcionamiento? Primero, ellos pueden conocer los casos de amenaza o de violación de los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes dentro de la jurisdicción del respectivo cantón. Además, pueden disponer de medidas administrativas de protección, proteger también el derecho amenazado o restituir el derecho cuando haya sido vulnerado. Segundo, asimismo, vigilan que se ejecuten las medidas dictadas por ellos. Pueden también interponer de las acciones necesarias ante los órganos judiciales cuando se han incumplido sus decisiones. Tercero, pueden requerirle a los funcionarios públicos de la Administración Central y Seccional de la información y documentos para el cumplimiento de sus funciones y llevar los registros de familias de niños, niñas y adolescentes del respectivo municipio a quienes se haya aplicado medidas de protección. Cuarto, de igual manera, pueden denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones administrativas y penales en contra de niños, niñas y adolescentes y vigilar que los reglamentos y las prácticas institucionales de las entidades de atención no violen los derechos de la niñez y adolescencia. Y por último, quinto, tendrán el apoyo de las entidades autorizadas para solucionar conflictos mediante la mediación y la conciliación de las partes involucradas. Veamos el artículo 207 del mismo código, que establece cómo están integradas las juntas cantonales de protección de derechos. Están integradas por 3 miembros principales y sus respectivos suplentes, los cuales son elegidos por el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. ¿Y cuáles son los requisitos? Pues los candidatos deben tener una formación técnica relacionada con las futuras responsabilidades del cargo que van a ejercer. El periodo de tiempo durarán 3 años y además podrán ser elegidos por una sola vez y se regirán por el reglamento que dicte el presidente de la República y el que está propuesto por el Consejo Nacional. Asimismo, el artículo 208 menciona que, además del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, forman parte otros organismos, como son la Defensoría del Pueblo, el cual cumple funciones señaladas en la Constitución y la ley. Tenemos también las Defensorías Comunitarias de la Niñez y Adolescencia, las cuales son formas de organización en la comunidad, parroquias, barrios, comunidades rurales, que promueven la defensa y vigilancia de los derechos de la niñez y adolescencia e intervendrán cuando haya los casos de violación de estos derechos, ejerciendo las acciones judiciales correspondientes. También existe la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, que intervienen exclusivamente cuando tengan que cumplir con las tareas asignadas por la ley a los cuerpos policiales. Ellos están conformados por personal técnico que hayan aprobado cursos en materia a la protección de derechos de la niñez y adolescencia. Aquí hay un artículo que es muy importante mencionarlo, pues el artículo 214, cuales hablan sobre las obligaciones de las escuelas y centros de salud. Las escuelas y centros de salud deben cumplir todas las acciones que hayan tomado las juntas cantonales parroquiales que sean necesarias para la defensa de los niños, niñas y adolescentes.
Mientras que el título 7 del mismo código, el CONA, ellos nos mencionan sobre las medidas de protección. Vamos a ver el concepto de qué son las medidas de protección. Las medidas de protección son acciones que adopta la autoridad competente mediante resolución judicial o administrativa en favor del niño, niña o adolescente. Deben ser aplicadas cuando se ha producido la vulneración de derechos o existe el riesgo inminente a producirse. Segundo, causas. ¿Por qué se causa la vulneración? Esta vulneración puede ocurrir cuando una acción u omisión del Estado, también por la sociedad, por sus progenitores o el del propio niño o adolescente, y se deberá preferir aquellas que protejan y desarrollen los vínculos familiares y comunitarios. O sea, que al momento de dictarse las medidas de protección, estas deberían preferirse las que protejan a la familia y que desarrollen los vínculos familiares y comunitarios. Tercero, ¿quiénes la acatan? Las medidas de protección imponen al Estado. Primero tenemos al Estado, a sus funcionarios, a sus maestros, a sus familiares, al mismo niño o adolescente, determinadas acciones con el fin de detener este tipo de vulneración y restituir el derecho vulnerado. Cuarto, la concurrencia de medidas. Según el artículo 216, se pueden decretarse una o más medidas de protección al mismo caso, o bien ser aplicadas en forma simultánea o sucesiva. Y quinto, el artículo 217 pues habla de las medidas administrativa y judicial. La medida administrativa se refieren a las acciones de carácter educativo, terapéutico, psicológico o material de apoyo al núcleo familiar. De igual manera, también como medida administrativa, pues se puede ordenar que se cuide el niño, niña o adolescente en su hogar, como también la reinserción familiar o retorno del niño, niña y adolescente a su familia biológica. Y se da la orden de inserción del niño, niña o adolescente o de la persona comprometidos en la amenaza o violación del derecho en alguno de los programas de protección que contempla el sistema y que, a juicio de la autoridad competente, sea el más adecuado según el tipo de acto violatorio. También se puede imponer que se aleje temporalmente la persona que ha amenazado o violado un derecho o garantía del lugar en que convive con el niño, niña o adolescente afectada. También se da la custodia de emergencia del niño, niña o adolescente afectado en un hogar de familia o una entidad de atención, hasta por 62 horas, tiempo en el cual pues, el juez dispondrá la medida de protección que corresponda. Ahora vamos a ver sobre las medidas judiciales. ¿Qué son las medidas judiciales? Tenemos el acogimiento familiar, el acogimiento institucional y la adopción. Veamos qué es el acogimiento familiar. Es una medida temporal de protección dispuesta por la autoridad judicial que tiene como finalidad brindar a un niño, niña o adolescente privado de su medio familiar una familia idónea y adecuada a sus necesidades, características y condiciones. Ahora, durante la ejecución de esta medida, ¿qué es lo que se busca? Se busca preservar, mejorar o fortalecer los vínculos familiares, prevenir el abandono y procurar la inserción del niño, niña o adolescente a su familia biológica, involucrando a progenitores y parientes. Ahora veremos qué es el acogimiento institucional. Esta es una medida transitoria de protección dispuesta por la autoridad judicial en los casos en que no sea posible el acogimiento familiar para aquellos niños, niñas o adolescentes que se encuentren privados de su vida familiar. Esta medida es el último recurso y se cumplirá únicamente en aquellas entidades de atención debidamente autorizadas. Y durante la ejecución de esta medida, la entidad responsable tiene la obligación de preservar, de mejorar, fortalecer o restituir los vínculos familiares, previniendo el abandono, procurar la reinserción del niño, niña o adolescente en su familia biológica o procurar su adopción. Y por último veamos qué es la adopción.
La adopción es un proceso que busca garantizar una familia idónea, permanente y definitiva para una niña, niño o adolescente, y que se encuentre en actitud legal y social para ser adoptado. ¿Quiénes pueden adoptar? Personas solas o parejas heterosexuales, y deben estar unidas por más de 3 años en matrimonio o unión de hecho. Esto es todo con respecto a mi tema. Muchas gracias. Allá. Y para concluir, recordemos que las autoridades competentes para disponer de estas medidas son los jueces de la niñez y adolescencia, las juntas cantonales de protección de derechos y las entidades en atención de casos respectivos según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestros compañeros, quienes serán futuros maestrantes. Ahora vamos a abrir el apartado de las preguntas. Si alguien tiene alguna duda, pues sería un buen momento para intentar resolverla. Buenas noches. ¿A qué se refiere el acogimiento institucional de los menores? Gracias. Buenas noches. Para responder a su pregunta, el acogimiento familiar es una medida, el acogimiento institucional es una medida administrativa que suelen usar las juntas cantonales o metropolitanas de protección de derechos de la niñez. Se refiere a que cuando no hay un adulto que esté a cargo del menor, cuando ya no se cuenta con los padres o ya no se cuenta con abuelos o hermanos mayores de edad, el menor pasa a ser parte de las conocidas casas hogar, ¿sí? Este es el acogimiento institucional. Sí. Muy buenas noches. Un saludo. Voy a ver, la inquietud voy a hacerle mediante un ejemplo. Por ejemplo, yo soy docente y se olvidaron los padres de familia de retirar a la hijita, pero no fue una sola ocasión, sino en repetidas ocasiones, nada más que esta vez ya se excedieron en el número de horas en que no venían a retirar. Se llamó a la policía, pero bueno, no se podía dar con la dirección y cuando se dio tampoco había con quién dejar a la niña. ¿Qué consecuencias puede tener el docente? ¿O sería la mejor opción, ¿no? Porque hasta buscar un lugar institucional donde la menor sea llevada. ¿Qué consecuencias puede tener el docente si se le trajera a la casa, por ejemplo, para que esté a buen recaudo? Porque era el único lugar donde se le podía llevar, donde podía estar a cargo y por la relación afectiva que había docente y alumno. Entonces, ¿eso no estaría bien? ¿Estaría bien? ¿Y qué consecuencias podría traer? Me permito responder yo a su pregunta. Buenas noches. A ver, como tal, el Ministerio de Educación tiene ciertos lineamientos para este tipo de circunstancias. Sin embargo, siempre se recomienda un análisis óptimo antes de tomar A o B decisión. Por ejemplo, usted de pronto por el tema humanitario puede tomar la decisión y decir, bueno, les debo a mi casa hasta que esto se solucione. Sin embargo, jurídicamente hablando no es lo óptimo, no es lo correcto, porque hay las autoridades correspondientes que deben intervenir en ese momento. Se encarga de llamar a la DINAPEN, que es la Policía Especializada de los Menores de Edad. Entonces, es la DINAPEN quien evalúa y trata en ese momento de ponerse en contacto con los menores y al ver que no hay nadie, se le llevan provisionalmente a un orfanato, por así decirlo. Ahora, algo que hay que entender en cuanto a las medidas que toman las juntas metropolitanas y cantonales de protección de derechos de los niños, en muy pocas ocasiones ellos conceden el acogimiento institucional
institucional y familiar tienen que ser casos muy extremos, ¿no? En este caso, si usted como docente, me imagino que tienen el apoyo del DESE, lo debe haber puesto en conocimiento del DESE. Entonces, el DESE, al ver la necesidad, al ver que ya hay bastante negligencia por parte de los padres, activa su protocolo de protección de los derechos. Y son ellos quienes, por medio del Distrito de Educación, ponen en conocimiento de la Junta Metropolitana respectiva, la que esté de acuerdo al territorio de su escuelita o de la vivienda de la menor. Entonces, sí hay que tener mucha delicadeza en actuar. Y este tema no nos sirve solo como abogados, sino en cualquier área de nuestra vida, porque puede ser también de pronto un vecino que ve a un niño que está abandonado y lo lleva a la casa. Entonces, todo este tipo de actos se pueden malinterpretar. El consejo siempre es llamar inmediatamente a la policía y que sean ellos quienes llamen a DINAPEN para que los pongan a órdenes de las instituciones respectivas. Muchas gracias. Nada, muchas gracias por su participación. No sé si algún compañero quiere dar alguna otra explicación o algún miembro del grupo realizar otra pregunta. Hola, muy buenas noches. Para mí es un placer darles un saludo cordial y saber que con estos tipos de conferencias, trabajos a nivel de maestría, alimentan, créanme, el deseo inmenso de que la sociedad... Me parece que no hay más intervenciones. El señor Jorge Baños de Mora tiene la manito alzada. ¿Podría activar su micrófono, por favor? El señor está hablando. Sí, por favor. Es solamente a manera de reflexión. Nosotros hablamos de los derechos humanos y nuestro Ecuador tan lindo siempre está dispuesto a respetar los derechos humanos, aunque hay instituciones gigantescas de países que se creen desarrollados, que han pisoteado, han vulnerado y, le digo, han hecho todo lo que no se debe hacer con relación a los derechos humanos. Por ahí hay un país que, imagínese usted, tiró 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y quiere ser el que imponga derechos humanos en todo el mundo. Ya, nosotros, Ecuador, siempre estamos cumpliendo. Ellos no han cumplido nunca con los preceptos que nunca firmaron. Lo que sí digo es, a manera de reflexión, nosotros mantengamos esos derechos humanos, sobre todo con los niños, niñas y adolescentes, que es importantísimo. Ustedes, como futuros magísteres en el campo de la ley, la norma tiene pues que estar siempre en favor y beneficio de este grupo tan especial que está siendo vulnerado por medios de información, revistas, televisión y tantas cosas que están cambiando su mentalidad. Hoy tenemos un enemigo poderoso que se llama teléfono celular, que se llama computadora, que se llama, qué sé yo, televisión. Estos enemigos han hecho que nuestros niños ya no puedan conversar en casa con papá, mamá y hermanos. Entonces se está rompiendo principios muy grandes que tienen que ver con la ética, con la empatía, y eso está también destruyendo los derechos humanos, los derechos del ser humano, los derechos a la vida, los derechos al bien común. Yo no sé, como abogados, que tendríamos que organizarnos para lanzarnos al pueblo, ir allá, dar conferencias, dar seminarios con relación a esta situación y recordarles que el hogar es la clave fundamental para los cambios sociales, económicos y políticos de un país. Eso era mi reflexión. Muchísimas gracias por haberme permitido sacar algo que estaba en mi corazón. Buenas noches. Sí, doy por terminada mi pregunta. Hola, buenas noches. ¿Sí me permiten participar? Claro, por favor, continúe. Ya.
Referente a los derechos humanos, que acabamos de escuchar una excelente opinión de parte del doctor Jorge Baños de Mora, me gustaría compartirles también otra parte, una pequeña idea. Como mencioné hace mucho tiempo, no sé, bueno, vuelvo a mencionarlo aquí. Los niños tienen un periodo, mejor dicho, el ser humano desde muy pequeño tiene un periodo de crecimiento que es un poco acelerado, y sobre todo ahora con las nuevas tecnologías que tenemos a la mano y con las nuevas derechos que, bueno, más que derechos, es la libertad que se ha transformado en libertinaje. Ya, pues tenemos que tener cuidado y no confundir la libertad con libertinaje, porque por más que hablemos de derechos, siempre van a querer abusar de los derechos, diciendo como que expropiándose de cosas que no deberían ser, y hay que tener cuidado con los papás, con los niños, o los maestros con los niños, y explicarles que está bien tener derechos, pero el derecho de una persona se acaba siempre y cuando se vayan a hacer los derechos de otras personas más. Entonces, sí le entiendo más esta parte para aclarar. Referente a la parte de los derechos humanos y a la parte de las tecnologías, las nuevas tecnologías lo que han hecho, aparte, digamos, que los niños se les ha dado un teléfono, le han dado acceso a estos niños a un mundo nuevo de Internet sin supervisión parental, ha permitido que muchos niños caigan en lo que ahora vemos en la sociedad ecuatoriana destruida prácticamente. Claro, no solo el Internet, obviamente, la televisión, las noticias, el compañerito, la compañerita, el vecinito, la vecinita que nos llega de la mano para un mal camino. Por eso, este tipo de charlas en las que los grandes aquí, futuros maestrantes de la UNEMI, que están dándole al pueblo, a los que estamos aquí presentes, es que podemos conocer un poquito más de las leyes que protegen a estos niños, a los familiares y las futuras generaciones. Bueno, simplemente mi intervención era para agradecerles a ustedes por habernos permitido hoy participar en este tipo de charlas, el agradecerles el pequeño granito de arena que nos han dado en nuestros conocimientos también, que nos han brindado para poder servirnos de estos. Muchas gracias y en adelante. Y bueno, esa es mi intervención. Muchas gracias por sus palabras. Continuamos con la intervención de la señorita Cintia Arias. Por favor. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, se le escucha. Sí, se le escucha. Bueno, muy amables. Me he unido aquí por una invitación que miré, entonces estoy acá. Yo también soy abogada de profesión. Y más que todo, para ampliar un poquito, me parece que faltó, no sé si saben o no tienen el dato de pronto, en la parte de los otros organismos en cuanto a la manera de intervenir por los niños, niñas y adolescentes. Hoy en día los DECES están manejando una nueva resolución en cuanto a conflictos de violencia o abandono o alguna situación en particular que se puede decir de violencia física, psicológica o verbal. Entonces, hoy en día, cualquier persona que observe signos de violencia en un menor de edad tiene el deber y la obligación de ir directamente a sancionar o a acusar en fiscalía. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta hoy en día. No sé si ustedes saben algo de ello. A nivel de DECES, en la parte de la educación se está manejando de esa forma. Entonces, un datito nada más que les quería dar en la parte de mi intervención, nada más, para que no se queden con el objeto de que solamente a la Defensoría del Pueblo, a la policía, a la DINAPEN, sino que también hoy en día interviene la Fiscalía. Eso no más. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera, por su aporte. De todas maneras, el día de mañana tenemos que continuar con la exposición y seguiremos informando. Por favor, al joven Carlos Vergara Olvera. Solo si me permite un ratito, compañera, en réplica a lo que nos explicaba la doctora Arias, es cierto. Los DECE, bueno, no es reciente, los DECE siempre han tenido la obligación de, ante problemas de abuso físico, ante problemas de posibles delitos sexuales, ellos tienen la obligación
de ir a presentar la denuncia en fiscalía. Y no solo los departamentos del DS, también los miembros de los hospitales, de los centros de salud, apenas ellos conocen, o incluso los mismos psicólogos cuando atienden a menores, si ellos conocen que un niño está siendo, por ejemplo, abusado sexualmente o es víctima de una violación, tienen la obligación, tienen el deber objetivo de cuidado de ponerlo enseguida, de inmediato en conocimiento de la fiscalía. Entonces, sí es algo que nosotros como abogados sí lo conocemos y que, bueno, me parece que de pronto también hay miembros de docentes que esta información, yo sé que ellos conocen y, bueno, vale la pena recalcar que tienen la obligación, más que nada, no solo por el menor, también aquí también siendo un poquito egoístas, también sirve para salvaguardar su puesto, porque el docente que no ponga en conocimiento lo que está sucediendo tiene el riesgo de ser destituido. Muchas gracias. Hola, hola, buenas noches. Sí se le escucha, compañero. Buenas noches. Para mí un gusto estar en una capacitación de un tema muy amplio, muy bueno, que podemos quedarnos creo que toda la noche y no acabaría nunca de platicar, ¿no? Se ha hablado sobre derechos humanos, derechos de niños y niñas y adolescentes y protección de la niñez. Mi pregunta es, en el Ecuador hoy se está viviendo una situación muy caótica, muy fea, muy, digámosles, demasiado conflictiva, en tal manera que los niños, niñas y adolescentes se están viendo muy afectados. En este caso, quiero decir que muchos han dejado de estudiar por la situación que se está pasando, económica sobre todo, y están siendo ingresados, reclutados en trabajo infantil, sobre todo en el área rural. Muchas instituciones del Estado, como digamos Junta de Protección de Derechos, de los varios municipios, de todos los cantones creo que del país, de las prefecturas, Ministerio de Trabajo, tienen conocimiento de esto, pero no se actúa, no se ve que se hace algo. Inclusive, entonces, mi pregunta viene a ser, ¿ante quién se debe de actuar por la vulneración de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes que no tienen, no están en su derecho fundamental, que es el estudio, a una buena alimentación y una buena protección de ellos, porque muchos de esos niños están siendo, como les digo, reclutados por trabajo infantil, muchos son hasta violados y mucho más vulneración de derechos? Entonces mi pregunta es esa. Buenas noches, compañero. Muchas gracias por su pregunta. Hay dos formas de actuar ante este tipo de situaciones. La una, como ya hemos hablado bastantito, es la denuncia respectiva ante las juntas metropolitanas o cantonales de protección de derechos. Sin embargo, en mi experiencia, este tipo de juntas más sirven para, ¿cómo decirlo?, vulneraciones leves, ¿ya? Porque yo sí he tenido la amarga experiencia, hablando desde mi profesión, las juntas metropolitanas realmente no están capacitadas como uno espera. Uno acude a ellos como el recurso más cercano y creyendo que van a actuar de forma rápida para proteger a los menores. Sin embargo, uno se topa con la amarga realidad de que no es así. En una situación, no voy a decir el nombre de la persona de la Junta Metropolitana, fue ella quien me dijo a mí, pero ¿para qué acuden aquí? Si aquí no se hace nada. Tal cual, entonces fue bastante indignante la actuación de esta persona que es un miembro de la Junta Metropolitana y que se atrevió a decirme esto. Sin embargo, ante estos comportamientos yo he optado por, medidas de protección, lo hago muy pocas veces. ¿Ante a quién acudo? Prioritariamente es ante el juez de la familia. Los jueces de la familia también están capacitados para resolver temas de medidas de protección de forma más emergente, más rápida.
Entonces, es mejor optar ante las unidades judiciales. Lamentablemente, las juntas metropolitanas no cuentan con personal capacitado, no tienen el suficiente personal para despachar los escritos, para convocar a las audiencias. Sí es bastante lamentable esta situación en el país. Tenemos una constitución, un código de la niñez que exalta los derechos del niño, pero lamentablemente las prácticas son bastante deficientes. Nuestra obligación como abogados también es denunciar estos actos. Es por eso que ante el municipio sí se presentó la queja respectiva, por así decirlo, para que le hagan el llamado de atención a este miembro de la Junta. Entonces es importante que como abogados, si nos llegamos a topar con algún tipo de funcionarios que no hacen bien su trabajo, también tenemos que hacerles ver, tenemos que hacer válidos los derechos de nuestros usuarios, ¿no? No sé si pude responder a su pregunta, compañero. Muchas gracias. Es que a eso es que yo voy. Es que si ponemos la denuncia en la Junta Cantonal de Derechos de algún municipio o de alguna prefectura, y hasta que ellos nos despachen, porque se demoran en despachar la denuncia o el proceso que uno ponga, y muchas veces o acudimos a los juzgados y los juzgados dicen que no, muchas veces he visto casos que dicen que no, que se acerquen a las juntas, porque no son competencia de ellos. Entonces muchas veces se lanzan la pelotita de un sector al otro, y mientras demore días, semanas, eso de ahí, se siguen vulnerando los derechos. Y los patronos de estos niños que tienen reclutados, digamos, haciendas, fincas o empresas, hasta que ellos ya llegan a conocimiento de ellos arreglan toda su situación, dejan pasar 1 o 2 meses y siguen en la misma situación reclutando niños y siguiendo con trabajos, y tienen conocimientos, como le digo, todas las instituciones, Ministerio de Trabajo, juntas cantonales, pero nunca se sancionan a los que se deben sancionar, o sea, en este caso a los empleadores, para que no sigan cometiendo esos mismos delitos, o esas mismas infracciones, o esa misma vulneración de derechos de niños. Entonces sí, yo creo que se debería conformar o se debería buscar la manera de cómo sancionar a estas personas si tanta meritocracia o tanto papeleo o tantas cosas que se ven ahora, ¿no? Entonces, a eso me refería yo en ese tipo de preguntas. ¿A dónde se debería acudir realmente o cuáles cartas se debería tomar para tratar de erradicar esto? Sí, bueno, lamentablemente lo que usted acaba de mencionar es una realidad latente. La burocracia entorpece tantos procesos, incluso de recuperación de menores. En este caso, haciendo por un análisis jurídico, podría decirse, en el momento que uno presenta estas medidas de protección y el juzgado nos niega por medio de un auto de calificación. Al auto de calificación, no sé si usted es abogado, compañero, me parece que sí. Al auto de calificación, usted sabe, tenemos la oportunidad nosotros de apelar, porque este tipo de actuaciones nosotros podemos apelar para que lo resuelva la Corte Provincial. Lamentablemente, sí, se va a seguir tardando. Aún no he encontrado yo una forma en que estos procesos no se alarguen tanto, porque realmente incluso a mí me ha llegado a pasar en que solicito medidas de recuperación de un menor. El juzgador no me concede porque se tomó sus vacaciones y así mismo me pone la providencia. Entonces, uno como abogado tiene que usar todas las herramientas que tenemos a la mano. Una es cuando me nieguen, apelar inmediatamente, no dejar que se me prescriba el término. Lo siguiente es poner la respectiva denuncia en el Consejo de la Judicatura, porque estos actos de este tipo de jueces que sí existen lamentablemente y que son negligentes, deben denunciarse. Es verdad, se va a tardar, se va a demorar, pero como yo digo, la peor diligencia es la que no se hace. Estamos atrapados en un sistema que permite este tipo de atropellos en cuanto a la celeridad procesal, por así decirlo, pero ahí está nuestra vocación. O sea, tenemos que lamentablemente seguir luchando, seguir insistiendo con todas las herramientas que tenemos al mismo tiempo. Me parece sorprendente lo que usted me menciona. No me he topado hasta ahora con esa situación, pero
estoy segura que fue así, que un juzgador niegue para que lo siga en la Junta Metropolitana Administrativa. No me sorprende tanto, ¿no? Es la primera vez que lo escucho. Lamentablemente eso responde a una realidad de la ley del mínimo esfuerzo que también han acoplado nuestras autoridades judiciales. Entonces, sí, la recomendación es apenas me quieran archivar con el auto de calificación, apelar esa decisión y al mismo tiempo que estoy apelando, presentar la respectiva queja en el Consejo de la Judicatura. Va a tardarse, sí, pero no tenemos de otra salida. En cuanto a la protección de los derechos del niño, tenemos que hacernos oír con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, así esto nos cueste, así esto se demore. Gracias. Muchas gracias a usted. La señorita Elizabeth Cañar tiene la palabra. Sí, tengo otra inquietud. Por ejemplo, ¿qué tiempo se estipularía se tardaría en obtener los resultados cuando se hace una denuncia? Igual por un alumno que fue vulnerado físicamente y psicológicamente por su propia madre, se presenta la denuncia y se demora en recibir la respuesta más de un año lectivo. En este lapso, ¿qué podría pasar si el niño está a expensas de una persona violenta, inclusive que vende droga? Entonces no hay el interés, no hay el respeto a los derechos del niño, no hay el profesionalismo, ¿no? Entonces, miren, en todo este lapso podían ocurrir peores cosas de las que ya le pasó al niño. La institución presenta la denuncia, pero no se recibe como se debería, ¿no? Lo lógico, usando el sentido común, se debería a eso dar prioridad, dar paso emergente. Sin embargo, han pasado tantos meses, más de un año lectivo, sin dar una solución. O sea, ¿qué se debe hacer? Aparte también que por hacer la denuncia, el profesor también está amenazado por la mamá, por la familia, que son muy peligrosos, en verdad. O sea, la pregunta es, ¿cuánto tiempo se debería tardar? Y la otra pregunta es, ¿qué debe hacer el docente o el personal del DS? Porque sí fueron amenazados por la madre de familia. Gracias. Bueno, si me permiten contestar. Justamente como lo menciona la señora Cañar, y me parece que es licenciada, cuando uno presenta una denuncia en fiscalía, se topa con la sorpresa de que los miembros de fiscalía nos dicen, es que yo tengo 2 años para despachar el proceso y en esos 2 años usted no me puede exigir a que yo lo haga rápido. Yo lo digo otra vez desde la experiencia porque pude trabajar dentro de una fiscalía en la que al tener tantos procesos no estaba bien, no estoy diciendo que haya estado bien, pero lamentablemente actúan así. Uno llega con sus denuncias de violencia psicológica, piden que ya, que no nos despachan, cuál va a ser el siguiente paso, venían los mismos abogados y la secretaria se tornaba un poco grosera y decía, no, usted sabe que yo tengo 2 años para despacharle y punto. Entonces, son 2 años en que, como bien dice la licenciada, el menor puede ser sometido a tantas barbaridades y ha sucedido que existen denuncias de niños que son vulnerados, las autoridades no hacen nada y dentro de 2 meses el niño aparece muerto en una casa de salud. Entonces, estos casos lamentablemente son numerosos dentro del país, ¿no? Entonces, es verdad, los maestros, ¿cómo pueden sentirse seguros de presentar la denuncia? Sobre todo cuando son maestros que trabajan en zonas que se conocen como zonas rojas, donde existen papitos, padres de familia que venden droga, que están dedicados al negocio de extorsión, de asalto. Entonces,
todo este tipo de situaciones sí limita al maestro, sí pone un límite al maestro para hacer efectivo el derecho de los niños, porque se juega la vida del mismo o la vida del menor, pero de nuevo vuelven a actuar el interés superior del menor. ¿Y qué significa eso? Que el interés del niño está por encima de todo y así yo no quiera tengo que presentar la respectiva denuncia. Entonces, ustedes como maestros lamentablemente están obligados a presentar la denuncia ante el DESE y el DESE tomar las cartas en el asunto. Y si ustedes se llegaran a sentir amenazados, porque obviamente es así por el padre de familia, tendrían ustedes que presentar una denuncia a la par de intimidación para de esta forma tratar de conseguir una medida de protección. Y otra vez vuelvo a lo mismo. Cuando presentamos la denuncia de intimidación en fiscalía, se torna el proceso engorroso porque tienen que tomar versiones, tiene que la fiscal estar convencida de que existe el riesgo en contra de la vida de la persona para otorgarme medidas de protección. Esto sucede en delitos de intimidación, porque cuando es de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, las medidas sí nos dan, por así decirlo, rápido, en unos 15 días ya. Entonces, la sugerencia siempre va a ser que ustedes no permitan que las autoridades judiciales o que los funcionarios judiciales o de fiscalía salgan con estas respuestas de que ellos tienen un año para demorarse. No es así. Lamentablemente, la mayoría de personas que presentan una denuncia no lo hacen con un abogado. Es por eso que están los abogados, porque uno como abogado tiene las herramientas para exigir que los procesos sean más rápidos, para presentar las respectivas denuncias ante los funcionarios judiciales. Con eso no quiero decir que se emisten con todo el cuerpo jurídico que existe en el país, simplemente no dejarse. Aquí si vemos un proceso grave de un niño que tal vez está siendo víctima de abuso sexual, lo que tenemos que hacer es inmediatamente presentar la denuncia y estar insistiendo a las autoridades de fiscalía, a secretarios, asistentes judiciales, porque es la única forma que tenemos. Así parezca fastidioso el deber del abogado o de quien presentó la denuncia sin abogado, es acercarse, si es posible, cada semana, cada 2 días a la fiscalía, porque así es la única forma en que vamos a conseguir. También hay que recordar que nosotros tenemos un sistema dispositivo en el país. ¿Qué significa eso? Que en resumidas cuentas el juzgador o el fiscal no va a emitir ninguna providencia, ninguna decisión sin que nosotros impulsemos la causa. Entonces, nuestra responsabilidad al presentar una denuncia es darle seguimiento, es estar presionando todo el tiempo, porque muchas veces las personas creen que es cuestión de presentar una denuncia y que la autoridad se encargará. No es así. Lamentablemente nosotros tenemos que estar conscientes de la situación en que vivimos y el sistema jurídico que se maneja. Muchas gracias. La señorita Nati Krups tiene levantada la mano, por favor. Buenas noches con todos. Mi pregunta es la siguiente. Cuando un niño comete un delito, ¿el proceso judicial que le siguen a este menor es diferente al de un adulto? ¿O en qué difiere? Esa es mi pregunta. Primero, o sea, se refiere a un niño, me imagino que es alguien menor de 12 años. ¿Sí? Sí, menor de 12 años. Lamentablemente, los menores de 12 años no son imputables. Esto quiere decir que ellos no pueden ser sancionados por los actos que cometen. La sanción va a ir en contra de sus representantes legales, en contra de sus padres, ¿no? Entonces, igual, esto se manejaría de la misma forma. Generalmente, este tipo de procesos cuando un niño golpea a otro, ejemplo, si roba al maestro, tienen que presentarse ante la Junta
ahí sí, ante la Junta Metropolitana de Protección de Derechos, porque hay una evidente negligencia en el cuidado del menor. Y aparte seguir las acciones civiles correspondientes, pero en contra de los representantes del niño, no sería en contra de los niños como tal, a diferencia de Estados Unidos, que ahí los niños sí son sancionados por los actos. Es mundialmente conocido que menores de 9 años cometen asesinatos y ellos sí son juzgados como adultos. Lamentablemente esa ideología no se maneja en el Ecuador. Sin embargo, ahora digamos que un menor mayor de 12 años comete un delito, ellos ya pueden ser juzgados no como adultos, sino como menores infractores. Las sanciones que se les dan a ellos son mucho menores. Por ejemplo, hubo un caso de una madre que asesinó a su hijo por golpes, porque fue homicidio, se calificó como homicidio. A ella le dieron, por ser menor de edad, le dieron solo 2 años de cárcel. Entonces, las sanciones para los menores infractores sí son muy bajas. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, no queda ninguna otra persona con alguna duda. Podremos continuar el día de mañana con la capacitación. Les agradecemos mucho su presencia y su apoyo en esta nueva jornada. Para nosotros pues es algo nuevo y esperamos seguirlo manteniendo conforme. Muchas gracias a todos los participantes. El día de mañana les esperamos con nuevas preguntas y con nuevas dudas. Estamos encantados de poder guiarles. Hasta mañana. Hasta mañana, compañeros. Excelente noche. Gracias a todos. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos.